Pero hay un tema que en lo personal me llamó mucho la atención, yo creo que a muchos, es la confesión desgarradora de nuestra abanderada de las Olimpiadas, ahí la vemos en imágenes, Erika Olivera, que confesó en la revista El Sábado que fue abusada por su padrastro desde los 5 años de edad. Sí. ¿Ah? La verdad que una confesión impactante, demoledora, valiente por parte de Erika. Impactante el testimonio. Da la impresión que venía pensando el momento en que iba a lanzar la confesión. Lo había hablado con su marido, lo había hablado con sus hijos, lo había hablado con sus cercanos, porque ella necesitaba, según lo que dicen en esa entrevista, poder un poco desprenderse de eso y liberarse de una cosa tan brutal por 12 años, además. Sí, bueno. Sí, bueno, nosotros hablamos con ella, Felipe, ella está en Brasil. Quisimos también ubicar a su familia, hablamos con su hermano que está acá. Por supuesto que todos comentaron de este doloroso hecho que vivió Erika junto a su familia. Nosotros lo tenemos aquí en la mañana. Un testimonio que remeció al país y que habla de una historia de sufrimientos, lucha y superación. Erika Olivera decidió contar un hecho que marcó su vida para siempre, los abusos sexuales de los cuales fue víctima por 12 años. Tengo recuerdos de muy niñita, tengo recuerdos muy claros. El cierre de su carrera fue el momento que eligió para sacarse de encima el peso de haber sido abusada por su padrastro Ricardo Olivera. Como dijo Neve, todos los deportistas tenemos nuestra historia, tenemos méritos. Y para mí es un privilegio, de verdad un privilegio poder despedirme de una larga carrera como atleta, portando la bandera como en la delegación, encabezando la delegación. 2 días después de ser asignada como la abanderada chilena en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, interpuso la denuncia por violación. Siempre pensé hacerlo una vez terminada mi carrera como deportista. ¿Y por qué terminada mi carrera como deportista? Simplemente para entregar el mensaje y decir que a pesar de las cosas horribles que nos puedan pasar en la vida, siempre hay una salida, siempre hay una luz que nos puede guiar. Una dura historia que comenzó cuando era muy niña, una pesadilla que recién comenzaba. Debo haber tenido 5 años la primera vez que me abusó en el campamento. Él empezó mostrándomelo como un juego, con caricias, y después fue avanzando. Esa primera vez no entendí lo que pasó. Era una niña, no cachaba nada. Él siempre decía que eso nadie lo tenía que saber. Pasó varias veces más y después nos fuimos a Puente Alto. Yo estaba feliz, creía que al irnos a una casa sólida con más vecinos, eso se iba a acabar. La exitosa maratonista consiguió sus triunfos, confiada en que algún día el tortuoso dolor que vivía terminaría. Claro que para llegar a donde está hoy, debió pasar por chantajes de su padrastro para así tener permiso para entrenar. Apenas tenía la oportunidad era llegar y llevar para él. Mientras yo no me pude defender, él hacía lo que quería conmigo. Generalmente las cosas se daban en el día cuando mi mamá no estaba. Claramente valiente, admirable, ojalá, como te decía, esto sirva a que muchas otras mujeres levanten la voz también y usen a la Erika como el tremendo ejemplo que está dando el país. Para nadie ha sido indiferente la confesión que Erika Olivera entregó a la revista Sábado, una carga que llevó por años sobre sus hombros, testimonio que hoy se atreve a revelar. Es una mujer de mucha entereza, de mucha fortaleza, muy resiliente, y la verdad es que esta parte de su vida, como la mayoría de los chilenos, la desconocía. Creo que esto refuerza más la idea de que ella es una deportista tremendamente potente. Creo que esto también, lo que ella ha conseguido, le da un valor adicional en términos de haber superado una situación súper compleja. Aquí en la población Carol Ursúa creció Erika. Acá confesó haber pasado los peores años de su vida, tanto que incluso temía acercarse al lugar cuando era más grande. Samuel, uno de sus 6 hermanos, mantuvo el secreto en contra de su voluntad. Nosotros vivimos una vida desde chicos juntos y siempre yo le decía, hermana, hay que matarlo nomás porque está mal contigo y es tranquilo nomás así. No, pero es que aquí, Samuel, estas cosas las voy a hacer a través de la televisión, a través de un libro. Pero yo no compartía eso, pensaba que solamente... Pero me pidió que siempre ella en un momento iba a detonar esto, desde el momento que estaba claro, ella lo iba a hacer a través de esta forma. Varias veces intentó contarles a sus otros hermanos, pero no fue tomado en cuenta. Las cosas se tenían que aclarar en algún momento y que eso ya no podía ser que alguien esté usando
un nombre de pastor o de iglesia o de lo que sea. Y quizá con tanta gente también que pasa, o con tantos pastores que están tapados con un terno y parándose al frente de iglesia. El 7 de febrero de este año, los abusos que vivió Erika fueron conocidos por sus vecinos. Fue en una reunión familiar donde todos conocerían el secreto. La deportista enfrentó a su padrastro y él habría reconocido los hechos. Samuel destrozó la casa de sus papás en medio de la ira. Así, en el pasaje 15 fueron testigos de cómo el padrastro y la mamá de Erika dejaban de vivir en este lugar para siempre. Del momento que ya esto se llevó, no dio más, yo fui donde mi papá y le dije que las cosas en su cara, y a mi mamá igual le dije las cosas en su cara y se las dije claramente a ellos. Y lo que me molestaba a mí, lo traspasé a través de las cosas que conversé con ellos. Todos los vecinos vivimos fue dramático, ¿qué quiere que le diga? Fue terrible. Y llegó y bueno, fue un drama terrible. Porque este chiquillo de aquí, el Samuel, pobrecito, me da mucha pena ese niño porque hablaba tantas cosas el pobrecito y ya ahí se descubrió todo. Salió toda luz, todo lo que el padrastro le hacía, cómo los trataba, que los tenía hincados. Si no le hacían llegar plata, lo hincaba por mediodía, media tarde, un día entero a la pared. La señora Raquel Burgo vive acá desde el año 1981. Fue de las pocas que ayudaba a los 6 hermanos cuando no tenían con qué vestirse. Ella los vio crecer al igual que otros vecinos que aún no pueden creer que el supuesto buen pastor Ricardo Olivera tenía a sus hijos bajo un estricto régimen y a Erika sometida a una tortura. Y así esta niña, yo no sé cómo digo yo, porque Dios la ayudó, nomás salió adelante como lo que ella está ahora. Ella es la mujer más valiente que hay. Sí, mira lo que te está contando. No es algo que vaya a saber todos los días de una persona. Porque este caballero siempre los mandaba a la feria con un carro que él mismo le hizo una carreta, qué sé yo, para que vayan a hacer flete y que tenían que saberle traer plata, ¿no? Y de no, quedaban sin comer nomás. Se quedaban sin comer y los trataba mal el caballero. Fue muy malo siempre. Según consignó a Revista Sábado, a los 12 años ella le contó por primera vez a su madre lo que estaba ocurriendo, pero cuando su padrastro se enteró, la obligó a mentir. Si eso no ocurría, la enviaría a un internado. Mira, yo no soy quien para juzgar a mi mamá ni a ninguna mujer que calle estas cosas. Yo lo único que puedo decir es que tal vez ella en ese momento no tuvo la opción o no supo afrontarlo. En realidad no tengo esa respuesta. Son supuestos los que yo puedo dar y lo único que yo te puedo decir es que yo a ella la quiero mucho, es mi mamá y yo sé porque lo presiento que ella también ha sufrido mucho en su vida y ojalá algún día tenga la oportunidad de volver a conversar con ella y de poder disfrutar por último los últimos años de su vida, porque ella es una mujer joven todavía, pero hemos vivido muchos años entre que nos acercamos y nos alejamos y hoy día obviamente la siento más lejos que nunca. Fue la gran fortaleza o el gran camino que encontró quizás el deporte para poder salir y sobrepasar todo esto, o sea, saber llevar todo esto. Pero nada, admirable, o sea, realmente quizás es súper duro para ella que lo vino a presentar ahora después de quizás porque mucha gente dice ¿por qué espero tanto? O ¿por qué justo ahora que está después de recibir la bandera? Es quizás por lo mismo que aguantó tantos años y ella lo dice en la entrevista de que le dijeran oye, me imagino que tu familia se siente súper orgullosa de lo que hay logrado, de que acabas de hacer la banderada chilena. Y se cansó de decir ¿hasta cuándo? No estoy hablando, ojo, no estoy hablando nada que no haya salido escrito, digamos. Pero se cansó de que le sigan preguntando esto, si la familia se siente orgullosa cuando tuvo de repente este señor que le hizo la vida imposible, esta mamá que nunca le creyó quizás lo que ella dijo y que a la larga trató de recurrir a quien más tú puedes o quieres recurrir, que a tu propia madre, y decirle mamá me está pasando esto, que tampoco le creyeron, que al contrario la hizo sentirse hasta amenazada y le dijeron nunca más nadie se va a querer casar contigo, no te va a respetar, y eso textualmente sale escrito en la revista.
Desde los 12 años que comenzó a practicar atletismo, la futura figura usaba el deporte como medio de escape. Comencé desde muy niñita, desde los 11 años que practico deporte, y yo lo tomé como una forma de salir a un mundo diferente, pero simplemente un día comencé a mejorar en esto que era el atletismo, que era correr, y fui seleccionada nacional, comencé a representar a Chile. De las cientos de entrevistas que dio, siempre ocultó su pasado y respondía todo políticamente correcto. Sí, yo creo que todas estas personas actúan de la misma manera y obviamente uno cuando uno es niño uno no puede luchar contra una persona que es mucho más grande que tú, que tiene una fuerza más grande que la tuya. Simplemente estás muy vulnerado. Un papá que es, no sé, que era malo. Un papá que fue malo siempre y que no fue bueno con lo que hizo. Creció siendo una niña tímida, desconfiada de los hombres, pero siempre mentalizada en ser la mejor. Daba vueltas a la población repitiéndome, no quiero vivir aquí, no quiero vivir aquí. Ella tiene su forma de vivir y sus cositas bien claras, pues ella sabe que era el momento de contarlo, pues ella se decidió. Yo opino que está bien, que ella está muy bien en lo que hace. Y soy feliz de que lo haya hecho ella haya detonado lo que dijo. El poco apoyo le costó caro, sobre todo porque con el correr de los años el apellido de su padre se fue haciendo conocido. Un testimonio que hoy la deportista valientemente se atreve a contar. Ahora lo importante es saber qué dicen los expertos respecto de esta verdadera mochila que Erika se sacó de encima. Como ella lo vivió desde los 5 hasta los 17 años, estamos hablando del caso de Erika Olivera, el proceso se vive con todas las etapas del abuso sexual con un niño. Entonces pasa por miedo, pasa por vergüenza, pasa por baja autoestima, etcétera, 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 y utiliza mecanismos represivos, en el fondo mecanismos que hacen no acordarse de esta situación y hace que no lo exteriorice, que no lo cuente, que no se lo diga a nadie cercano. ¿Y por qué lleva a ahora, años después, decirlo? Porque es parte del proceso de curación, de sanación de la persona. El hacerlo evidente hace que ella misma se haga cargo de lo que vivió y empiece a curar. Llegar a ser la deportista que es actualmente fue difícil. Con el correr de los años, la situación en la casa, según relata, no mejoraba. Los chantajes de su padrastro eran habituales. Para ir a una carrera o salir a un entrenamiento tenía que aceptar lo que él decía. ¿Quieres esto? Sabes lo que tienes que hacer. A los 17 años, Erika recién se enteró que al que llamaba su padre era padrastro, algo que fue ocultado durante un largo tiempo por su madre. Lo que sé es que él tampoco me quiso reconocer, entonces no conozco la versión de él, pero por ahora no, yo estoy bien como estoy, yo hice mi vida, formé mi familia, y para mí mi familia hoy día son mis hijos y mi marido. Mis hermanos que están cerca de mí, pero nadie más, pues, o sea, yo tengo que cuidar lo que tengo hoy día. Solo meses antes de cumplir 18, Erika no dejó que la tocara nunca más. Me levantó la mano, yo se la sostuve y él me forzó más. Me puse chora, me defendí, le dije que no me volviera a hacer eso nunca más. De la calle le grité viejo de mierda. Mi mamá vio todo esto. Para mí fue un gran paso. Él no volvió a violarme, fue la última vez. Se fue a vivir con su entrenador, con el que tuvo un breve romance. Se casó al tiempo con otra persona al que nunca le contó lo que vivió. A los 19 años se lo conté por primera vez al que era mi entrenador. Para Erika, bloquear los hechos fue fundamental para obtener excelentes marcas como deportista chilena. Ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Winnipeg. Para el país, la medalla más importante, el triunfo más importante ha sido Winnipeg. Para mí, si me preguntas en ese sentido, yo diría que sí, Winnipeg es importante, se planificó, no una medalla que se logró así de sorpresa, a pesar de que no nos creían que podíamos ir a pelear la medalla de oro. Pero 4 años después vino Santo Domingo, República Dominicana, en donde gané bronce, y para mí por lo menos esa medalla tiene mucho más importancia, porque es una medalla que me costó ganarla, sufrí mucho durante la carrera, iba lesionada. Pero un hecho más marcaría su vida. De coincidencia conoció a su verdadero padre mientras llegaba a una premiación. Le hizo unas consultas a un cuidador de autos y ahí supo la verdad.
El hombre se presentó como Robinson Oyarzún. Oiga, yo conozco a su mamá de hace tiempo. Usted es el papá de mi hermano, mi papá. Ahí el caballero se pone a llorar. Mira dónde nos vinimos a conocer. Me pidió que nos juntáramos a conversar. Yo le dije que a lo mejor más adelante. Una historia que no deja de sorprender por todo el dolor vivido de la deportista. Erika está en Brasil, trabajando para ser la única mujer con 5 Juegos Olímpicos disputados. Bueno, después de una votación donde el público definió quién será nuestra abanderada en Río 2016, nuestra abanderada es la gran Erika Olivera. Sus hijos ya conocen su historia, ella solo se ha preocupado de entregarles la confianza para que jamás teman a confesarle sus peores problemas. Dejó de ser aprensiva como muchos pueden imaginar y hoy no se arrepiente de haber confesado su mayor secreto. Es algo sí que yo he superado, no tengo rencor, no quiero vivir con odio, pero jamás perdonaría a ese hombre, o sea, nunca, jamás. Después de dar a conocer su historia, ella agradece a todos quienes le han dejado un mensaje de apoyo. Sin duda, su vida desde hoy será distinta, quizás permitiéndole dejar atrás los peores años de su vida. 12 años de dolor, de sufrimiento, de abusos, 12 años de silencio, de ser amenazada por parte del padrastro. La mamá sabía, durísimo el relato. Súper duro, durísimo. Sobre todo cuando vemos que en la realidad de muchas jóvenes niñas, cuando en su casa no se quieren dar cuenta de algo que quizás, claro, viene a cambiar el mundo y viene a cambiar la formación e historias familiares. Ella se acercó a su mamá, le dijo, mamá, me está pasando esto, y de hecho estábamos leyendo acá en la revista, y la mamá le respondió que cómo se le ocurría, que eso era mentira, que si era verdad que él la abusaba, que nadie la iba a querer, y que no iba a poder tener ni hijos ni familia si es que ella seguía con esta historia de que había sido abusada. De hecho, cuando el padre se entera que ella le comenta a su madre, la amenaza le dice el padrastro. Ella pensaba que era su papá, hasta los 17 años no se dio cuenta que era su padrastro. Pero estamos frente a un hecho que está prescrito, perdón, son 20 años, ¿no? Porque me estoy hablando de la hermana Prieto, que denunciaron a tiempo como para darle una sanción al padrastro de ella. Imagínense que ella, estos abusos ocurrieron entre los 5 y los 17 años de ella. Hoy día tiene 40 años de edad. 20 años de distancia más o menos, ¿no? 23 años han pasado. Sí, claro. Y por eso la idea es que este tipo de delitos no prescriban jamás. Esa es la idea, porque de alguna forma demuestra lo desgarrador. Como decía el Rafa, es brutal el relato. Es brutal. Porque además ella está hablando no solamente de la cabeza, está hablando de lo que significa el sentimiento. Sí. Porque aquí está involucrada su madre, está involucrado sus hermanos, está involucrado la vida como familia. Porque ella decía, claro, si es que yo denuncio, si es que yo hago efectivo esto que me está pasando, bueno, lisa y llanamente mi familia no tiene cómo comer. Entonces hay una presión, hay un abuso no solo físico, sino que además un abuso psicológico, no solo a ella, sino que a su entorno. Y eso creo yo lo hace aún más brutal. Y así todo, hoy día, cuando en la entrevista que nos dio por teléfono, no condena ni ataca tampoco ni culpa a su mamá. La exculpa de él. La exculpa. Dice que no podría culparla de la situación de amenaza en que vivió. El inspector se pregunta si este es un delito que prescribió o no. Yo creo que no hay pena ni sanción que enmende algo así. Y esta figura era pastora evangélico. Toda una vida de abuso. Era pastor evangélico, resalto eso, es que resalto eso. Porque... Bueno, era pastor evangélico y a mí me llama mucho la atención en las declaraciones de ella cómo este pastor evangélico, si ellos también se apoyaban mucho en la iglesia, hacia la religión y sus creencias. De hecho, ella en un momento dice, será de Dios que a mí me pasa esto. Los castigos físicos a los que recurría este hombre, no solamente con ella, sino con los hermanos, cuando los hermanos se portaban mal y no rezaban o no promulgaban según la religión, ellos los hacía hacer sentadillas, los dejaba mirando toda una tarde de rodillas hacia la pared, o los bañaba con agua no es solamente el abuso sexual. Había un abuso claramente abuso de total, este hombre. ¿Y sabes lo que pasa? Que cada uno se pregunta, porque uno tiene que generalizar, por supuesto, en estos casos. Yo creo que muchas personas que nos están viendo ahora se sienten identificadas. Entendamos que en Chile una de cada 4 mujeres es abusada de alguna forma sexualmente durante su vida. Una de cada 4. Imagínense lo que ha sido para esa madre
la dualidad entre será verdad o no, porque yo creo que la mamá en algún momento, si los hermanos tenían conciencia de lo que pasaba detrás de esa puerta, como la madre no. Y para la madre entender que era el sustento de su familia, que era este hombre, el pilar de la familia, este pastor también que ella quizás admiraba, ¿cómo enfrentarse a eso de, chuta, mi familia o mi hija? Que es alguna realidad que yo creo que pasa mucho, ¿no? Sí, por supuesto. Y además eso, creo yo, lo hace aún más violento el caso. Hoy día el Mercurio recoge una opinión, creo que es bastante válida, del abogado Hernán Fernández, quien lleva 20 años dedicado justamente a la defensa de menores de edad abusados sexualmente. De hecho, él fue abogado de las víctimas de Paul Schaeffer en Colonia Dignidad. Y a propósito de lo que preguntaba el inspector, dice, analizando el caso, cree que si bien los delitos están prescritos, tal cual como queda establecido, la responsabilidad penal de la violación se extingue luego de 10 años. Hay una posibilidad que la justicia investigue los delitos que afectaron justamente a la maratonista. Esto aplicando la interrupción de la prescripción, y hace una explicación de lo que significa el Código Penal. Siempre que el delincuente cometa nuevamente un crimen o un simple delito, existe una alta probabilidad, viendo los estudios criminológicos de los casos, de que este sujeto haya cometido más delitos con más víctimas. Y con esas denuncias se va a proceder con una cadena de interrupción de prescripción y podríamos juzgarlo perfectamente. Esto obliga al Estado, a través de los tribunales de justicia, a investigar. Lo que está diciendo claramente el abogado es que con comportamientos de este tipo, como el padrastro de Erika Olivera, seguramente lo repitió con otras personas, que por supuesto públicamente no se conocen. Pero la reincidencia solamente hoy día lo podría llevar. Claro, y que tal vez con el testimonio de Erika Olivera aparezcan otros casos de abusos, lo que podría eventualmente ayudar para poder investigar. Casos que deberían estar dentro de los últimos 10 años. Exactamente. Sería la salvedad, porque a mí se me pasa por la mente de que ella, cuando hace esta denuncia, está consciente del problema de la prescripción. O sea, ella sabe lo tiene claro. Que lo tiene claro, ¿te das cuenta? Y eso marca una distancia. ¿Cuál es la finalidad de fondo? Un desahogo creo que es más que eso, ¿eh? Es una sanción moral, creo que va por ahí el camino, honestamente, no por el lado judicial. Claro, todo es al final, perdón, o sea, todo funciona en torno a este caballero que está con el poder dentro de la casa, y a mí me llama la atención cosas que ella comenta acá en la entrevista. Me gustaría leer solamente esto porque le preguntan, ¿no te molesta llevar el apellido Olivera? Que se hiciera famoso teniendo en cuenta de quién venía. Sí, dice, siempre le hago honor al apellido de un hombre que fue lo peor que pudo haberme tocado en la vida. El apellido es reconocido hoy como algo exitoso, pero me costó muy caro y todos mis hermanos tienen que llevarlo. Me acuerdo una vez que me invitaron en vivo a un canal para una entrevista e hicieron un móvil en la casa de mis papás y lo entrevistaron a él. Él contó cómo la disciplina de la casa me había ayudado, el amor familiar, y que todas las formas le hubiese gustado que yo hubiese sido pastora. Yo me empecé a rasgar las uñas en el estudio, bajé la cabeza y pensaba, ¿qué cresta se cree este viejo? Me empezó a causar ya molestia máxima, no lo soportaba. Pues era un descaro. Bueno, Erika debe estar durmiendo hoy día súper bien, ¿eh? O sea, esto, pese a todo el dolor, le debe estar dando una paz interior, el poder convivir con una realidad que es durísima, pero poder hacerlo, ¿eh? Ella lo ha conversado en familia, sin el interés de juzgar, porque yo no soy nadie para juzgar a esa madre. Erika tampoco ha juzgado a su madre, dijo, ¿quién soy yo para juzgarla? Igual quiero tratar de imaginarme cómo habrá sido esa convivencia familiar, para que la madre haya sido en parte, insisto, bueno, utilizo la palabra cómplice. Pero dicen los hermanos que lamentablemente esa mujer era muy sumisa a este hombre, y este hombre era muy violento. Si bien él no trabajaba y la que trabajaba llevaba el sustento, totalmente. De hecho, ahí sale una declaración que Felipe... Sí, aquí hay una parte del reportaje. Además, el titular, creo yo, el título es notable porque dice Erika sobreviviendo a Olivera. Sí. De alguna manera hace un juego de palabras con su apellido, que era el del padrastro, y cómo ella sobrevivió literalmente durante 12 años de abuso. Dice, ¿cómo lo disimulabas cuando veías a tu mamá? Le preguntan a ella. Cada vez me costó más. Él me saludaba como si nada. Hola, mija, ¿cómo está? Así me decía, mija. O cuando yo llamaba para hablar con mi mamá, él contestaba el teléfono y decía, ¿está la nani? Preguntaba yo y él, dale, hola, mija, ¿cómo está? Bien, ¿está la nani? Era muy desagradable. Mi mamá siempre intentó que la relación con ese hombre fuese una relación normal, con cariño, admiración. A esa persona crecí odiándola y ella, por el día del papá, me pedía que lo saludara, que lo llamara.
Al principio lo hice, después dije no voy a saludar a alguien quien hizo tanto daño. Una vez le pedí que no me llamara más para que lo saludara a él. Mi mamá se desentendía mucho de esta situación. Él se enfermó en un momento, estuvo muy mal. Ella me decía que estaba preocupada y yo le empecé a decir, ojalá se muera. Ella me decía, ¿cómo puedes decir eso? Yo ya le respondía, si se muere, yo voy a ser libre, la más feliz. Lo que es un hecho es que si la Fiscalía acogiese su denuncia por esta salvedad que mencionaban un abogado en el diario Mercurio, la eventualidad de otro delito de por medio, uno se pregunta, claro, aquí ella va a revivir paso a paso lo que le pasó forzosamente frente al Ministerio Público y va a obligar al Ministerio a que entreviste a la madre y a los hermanos y quizás algún vecino que pudiese estar al tanto. Todo eso tiene que ser revivido, fíjate. Pero ¿sabe lo que pasa, inspector? Yo creo que todo es necesario y todo tiene que abrirse para que se haga justicia, porque esto no puede quedar impune. Claramente son muchas las personas que viven y sufren de violencia y abusos de tipo sexuales y de violencia intrafamiliar también. Y cosa que no puede pasar, son tantas las mamás que quizás tratan de ocultar esto por la formación de la familia para que no se le desarme toda esta familia, pero lamentablemente hay que creerle a los hijos porque es toda una vida que te mancha y que te cambia la historia. Nosotros le mandamos un beso gigante, valoramos, pero de sobremanera su valentía, agradecemos su testimonio porque no solamente nos ayuda a nosotros, sino que está ayudando a todo un país a que siga creciendo y se siga haciendo cargo de las realidades y de las verdades. ¿No es cierto, Rafa? Así es. Un abrazo para Erika, nuestra abanderada elegida de manera popular hace mucho tiempo. Se dio a conocer hace poquito, no sabíamos por qué, pero ya se había elegido. Había sido la ganadora por lejos a través de una votación hecha por el diario La Tercera. Don Carlos Alberto López.